Un cordial saludo de bienvenida a este tiempo de pan de vida. Tiempo para oír palabra de Dios. Palabra de Dios que nos edifica, que nos exhorta, pero que Dios la usa para edificación. Bienvenidos. El día de hoy vamos a oír palabra de Dios que se halla en la carta a los Gálatas, capítulo 2. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos entenderla, que podamos digerirla y que podamos vivirla, Señor, conforme a como tú nos la enseñas. Eres tú, Señor, quien nos enseñas, quien nos hablas, quien nos exhortas, quien nos corriges, Señor. Ayúdanos también a tener esa voluntad, ese querer permitir que tu palabra obre en nosotros para que podamos ser edificados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 1, en el capítulo 1, Pablo nos contó cómo fue que él inició el ministerio en Cristo, cómo fue que el Señor Jesús lo llamó, cómo reveló el ministerio de salvación y que su ministerio va dirigido a los gentiles. En este capítulo 2, que también el evangelio estaba siendo pervertido, dice que ha sido pervertido. Y vamos a entender cuál era esa perversión a la que se refería el apóstol Pablo en el capítulo 1. Y es que él habla de cuál es la intención de predicar otro evangelio. Pues el evangelio de la circuncisión Dios se lo dio a Pedro y es para los judíos. Ahora a Pablo le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión que va dirigida hacia los gentiles. Entonces, cuando él se refiere a otro evangelio es porque quieren que los gentiles sean circuncidados. O sea, se pretende judaizar a los gentiles, de lo cual Pablo hace la exhortación de que no es así. Y también lo otro es que pervertir el evangelio es que la salvación es por gracia y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se quiere poner obras para salvación. Se quiere que debe cumplirse toda la ley para salvación, lo cual Pablo lo escribe como una perversión. Porque no es por las obras de la ley, no es por la ley, sino por el amor de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la gracia. Entonces vamos a oírlo directamente de las Escrituras. Después, entonces dice él acá que después, cuando Pablo se presenta luego al apóstol, dice que fue a Judea y se presentó a Pedro y que duró con él 15 días. Y que él no lo habían visto, sino que se decía que el que en otro tiempo perseguía a los creyentes, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Así terminó el capítulo anterior. Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud.
los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, volver a la ley, a las obras de la ley, es volver a la esclavitud. Pero los que tenían reputación y creer en la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo es libertad. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de considerar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la tenían miedo de la circuncisión. Y esto me recuerda los inicios en el cristianismo. A veces cuando nos empezamos a caminar con Cristo, pues desconocemos las escrituras, solamente sabemos que hemos tomado una decisión y que hemos empezado, que queremos cambiar y que queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es un Dios vivo. Pero viene como cierto celo por la ignorancia de la palabra y del conocimiento, y empezamos a sentir como esos recelos que percibo en este versículo. Pero eso es por ignorancia. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y bueno, aunque el apóstol Pedro ya llevaba 14 años de evangelio, pero en ese momento ignoraba el evangelio de la libertad, de la incircuncisión. Él conocía solo el de la circuncisión. Entonces por eso pues había ignorancia. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Perdón. Bueno, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, y nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pero si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar,
transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces vemos cómo la palabra es tan clara y cómo somos justificados es por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de la ley. Si pretendemos hacer buenas obras para salvación, si pretendemos cumplir la ley para ser justificados delante de Dios, entramos a un campo de esclavitud y a un lugar de imposibilidad para ser salvos. Somos justificados solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya hemos sido justificados, podemos hacer obras, pero es por amor a nuestro Dios, como un reflejo de ese amor y misericordia de nuestro Dios, pero no para salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas y nos traes libertad. Libertad en nuestro Señor Jesucristo, quien nos justifica delante de ti, Señor. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y ahora tú las haces nuevas en nuestras vidas. Debemos creerlas y vivirlas. Ayúdanos, Señor, a tener y experimentar esa libertad en ti, Señor. Quita toda luz de oscuridad. Quita toda oscuridad, Señor, y que la luz de Cristo venga a nuestra vida, Señor. Todas aquellas oscuridades que hayan en nuestro corazón, que nos impidan vivir en libertad, Señor, te las entregamos en el nombre de Jesús y que tu luz perfecta, Señor, alumbre todo nuestro ser para que podamos vivir en libertad, justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.